Hola, bienvenidos a Reto Bilingüe. Somos la comunidad de padres hispanos educando bilingüe. El día de hoy te invitamos a escuchar nuestra entrevista con el tema Educando bilingüe durante 3 generaciones. Y bueno, tengo una invitada muy especial. Ella es Caroline Cox. ¿Cómo está, señora? Hola, Minerva, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Estoy muy entusiasmada con su caso, con su entrevista que queremos compartir. Y bueno, antes que nada, nos gustaría saber un poquito de usted, que nos cuente su historia. Y bueno, ¿quién es usted? Cuéntenos. Bueno, yo, como ya te dije, me llamo Carol Cox. Tengo 62 años. Nací en Maracaibo, Venezuela. Mis papás emigraron a Venezuela de Texas en el año 48. Con mis 2 hermanas mayores. Y ellos decidieron tenerme a mí y a mi hermana menor en Venezuela. Por eso tenemos la doble nacionalidad. Se acostumbraba a ir a la escuela internacional, que lo montaron las petroleras en aquella época. Y era para facilitarle, mantener la educación americana a los niños que venían del extranjero. Así que tenía muchos amiguitos holandeses, canadienses, australianos. Todos aprendíamos inglés y teníamos 2 horas de español a la semana. Mi español nunca fue muy bueno cuando yo niña, porque estábamos rodeados de extranjeros y todos hablaban inglés. De hecho, mi mamá tiene 95 años y su español nunca ha sido muy bueno, porque todo el mundo practicaba inglés con mamá. Claro. Yo aprendí español cuando me casé. Entonces estamos diciendo que sus primeros años de vida, a pesar de estar en Venezuela, hablaba puro inglés. Sí, básicamente. Teníamos algunos amigos venezolanos que también practicaban inglés con nosotros, mi hermana menor y yo, y no le veíamos así tanta necesidad hasta que conocí a mi esposo cuando tenía 17 años y nos hicimos novios. Él no hablaba inglés. Mi español, él decía que yo hablaba como Tarzán. Tampoco era tan malo, pero sí tenía un fuerte acento y la gramática un poco, como decimos en inglés, un poco wonky. Pero él me dio un curso intensivo de inmersión total del español. Muy bien. Yo me casé muy joven y nos fuimos a vivir con la mamá de él. Y ninguno hablaba inglés. Pues. Yo aprendí español rapidito. Sí, claro, no había opción. Sí. Después vinieron mis cuñadas, 2 italianas y otra norteamericana. Así que la familia se ha ido haciendo más internacional en cuanto a la familia de mi esposo. Mi familia, nos hemos casado, mis hermanas, con un argentino, un polaco, un alemán y el mío es venezolano. Y todo esto ha abierto las fronteras, ¿no? Los hijos tienden a ser bilingües, todos hablamos inglés. Porque es un idioma en común, ¿no? Claro. La dinámica familiar, siempre que se reúnen, ya sea a pesar de estar en Venezuela, ¿todos hablan inglés o hablan español todos? ¿Cómo es ahora la dinámica familiar? Antes más que ahora, porque ya mamá con 95 años ya no nos reunimos con ella, pero cuando estaban pequeños mis hijos y mis sobrinos, nos reuníamos siempre los domingos en casa de mi mamá. Y hablábamos inglés, porque el español de mamá, como te digo, siempre fue un poco débil. Y entonces mis cuñados y mis hijos y mis sobrinos, todos hablábamos inglés con mamá y español entre nosotros.
Okay. Así que los niños por fuerza tuvieron que adaptarse al inglés. No lo hablarían fluidamente siendo pequeños, pero por lo menos iban acostumbrando su oído y sabían que con la bisabuela se hablaba inglés. Sí. Y bueno, surge la etapa en que conoce a su esposo, se casa y ¿qué pasa? Llegan los niños, ¿verdad? Sí, él decidió hacer carrera en Estados Unidos. En aquella época era mucho más fácil irse a estudiar a Estados Unidos que ahora. Él estudió allá Broadcast Management, el manejo de emisoras de radio y televisión. Sí. Y me fui con él, estábamos con Cristian primero, mi hijo mayor, y después con Rebeca. Y yo me venía a pasar meses en Venezuela porque el frío no me gusta mayor cosa. Y él, terminando su carrera, viene a Venezuela a ejercer aquí en Venezuela y para poder ir a estudiar, él tuvo que aprender inglés. Inglés, sí. En un centro binacional que tenemos aquí, que es excelente. Y fue un shock para él porque los profesores, siendo ingleses, algunos canadienses de Trinidad, hablaban un inglés muy bonito. En Texas el inglés no es bonito. Tenemos un fuerte acento tejano. Sí. Aprendió a hablar tejano también. Y después los hijos siguieron hablando inglés conmigo, español con el padre, aunque él practica todavía con los años que tiene, él todavía habla inglés, vemos televisión en inglés, porque aquí se puede con la televisión por cable. Y Rebeca, como ya tú sabes, ella nunca le gustó el inglés chiquita. Ella me lo rechazaba. No English, mami, no English. Pero como me contestaba cuando yo le hablaba en inglés, yo sabía que ella por lo menos lo entendía. Sí. Y ella después fue que quiso estudiarlo en el mismo centro binacional donde estudió el padre. Y cuando ella ingresa, yo estaba en el momento en casa con la más chiquita. Y entonces, en el caso de la niña Rebeca, cuando no quería hablar inglés, y después entró a clases de inglés, ¿empezó a hablar en inglés con ustedes o nada más lo hacía en el centro binacional? No, ella empezó a hablar más en la casa en inglés. Ella ya tenía 14 años y decidió que le era necesario, porque ella veía inglés en el colegio, no mucho, pero creo que eran 2 horas a la semana. Y una vez que ella se abrió, lo absorbió rapidísimo. Ella hizo una nivelación, quedó en un buen nivel, terminó los niveles en el centro. Y en la universidad le sirvió de mucho porque ella ayudaba a los amigos con las tareas de inglés en la universidad. Y le gustó. De hecho, con eso trabajó mucho tiempo. Y bueno, entonces, ¿qué podemos decir para los padres que sienten que están hablándoles todo el tiempo a sus hijos y que de repente no contestan, como el caso pues de Rebeca? ¿Existe esa confianza que en el futuro lo van a lograr hacer o qué necesitamos que nos pueda aconsejar para poder lograrlo? Sí, yo fui coordinadora en el centro, trabajaba mucho con niños especialmente y hablaba mucho con los representantes que venían con ese problema. El niño está aplazando, el niño no le gusta, y yo les decía, mi jefe no le gustaba, pero yo le decía, no lo insistan, no inscriban hasta que el niño no demuestre el interés por el idioma. Y hagan lo posible, expónganlo a programas que les gusten, cámbiale el idioma al inglés. Mis nietos tuvieron interés en el inglés por los juegos de video, que los jugaban en inglés. Y hay que darle las herramientas.
y hacerlo de una manera divertida, porque si tú lo obligas, mira, vas a ir a estudiar, tienes que ir ahí, ellos te lo van a rechazar y se van a cerrar más todavía. Sí. El padre como adulto entiende que el inglés le va a ser necesario, el niño no entiende. Así es. El niño prefiere ver sus comiquitas, quiere ver su juego de video, él no quiere estar haciendo tareas en un centro o la tarea del colegio en inglés, pero si se lo haces de manera divertida y así tramposamente como hacemos los padres, se lo pones como juego, se lo pones como programa de televisión, los libros, les puedes contar los cuentos en inglés. Sí. Ellos van asimilando y no les tan extraño, y habrá un momento que ellos de pronto se les prende el bombillito y dicen, ay, necesito inglés. Pasó con un papá que me vino a decir, mire, fuimos a Disney World y el niño fue el que nos sirvió de intérprete. Y el niño vino encantado porque él sabía hablar inglés. Muy bien. Y ahí fue un alumno estrella. Muy bien. Cosas así, que tienes que hacerlo de manera muy positiva. No puedes hacerlo a manera de regaño o de castigo. Sí. La motivación siempre va a ser el factor número 1. Sí. Que sea divertido. Qué interesante testimonio. Bueno, para mí es muy importante tener ese testimonio porque a veces uno se siente como frustrado porque no contestan en el idioma objetivo y de repente dice, ¿será que ya se me fue la oportunidad de que el niño conteste y ya no vuelva a hablar más el idioma? Pero pues son procesos lentos, ¿no? Hay niños que les gusta y desde un principio, bueno, mi nieta, ella te dice algo en inglés y lo repite en español. Vamos a dormir, let's go to bed. Y dice, ok, vamos. Pero Rebeca no le gustó y la otra hija, Bárbara, no habló español hasta primaria, porque mi mamá, siendo ella la más chiquita, se la llevaba 3-4 días a la semana y mamá no le hablaba en español. Y tú le ves a ella que le cuesta un poquito, ella piensa y cambia el idioma mentalmente y te habla en inglés o en español o en japonés, porque ella decidió coger un tercer idioma cuando tenía 16 años. Muy bien. En el caso pues de algunas familiares, de algunas familias que deciden, estar educando a sus hijos bilingües a pesar de no ser nativos, hay muchos casos de personas, por ejemplo, yo que aprendí el inglés, pero ya como a mis 20 años, o sea, no lo aprendí en mi infancia, y comienzas a hablarles a tus hijos en inglés para que de menos empiecen con el mínimo, la mínima plataforma. ¿Qué consejo pudiera dar para esas familias que no son nativas y que a lo mejor tienen dudas en el acento, entre si dicen bien o mal correctamente el inglés? ¿Qué consejos pudiera haber para ese caso de familias? No preocuparse tanto por el acento, la pronunciación. Si tienes una duda muy grande, búscalo en Google. Google tiene esas opciones, ¿no? Sí. De diccionario que te puede pronunciar la palabra, pero no tengas pena. El niño pequeño tampoco te está exigiendo que tengas una maestría, ¿no? Sino que cosas pequeñas, inclusive canciones. Hay canciones, el Frère Jacques, lo hay en inglés, lo hay en español, lo hay en francés, la misma canción. La canción del alfabeto, hay muchas cositas que te es fácil. No tienes que ser tampoco diva del canto, porque son canciones muy sencillitas. Y cantas con ellos. Mi nieto Tomás le encanta una que me tiene enferma de tanto oírle, Daddy Finger, Daddy Finger, where are you? Dios, pero él tiene 2 años, se sabe la canción y te contesta cuando tú se la cantes. Que esa es el tipo de exposición que te digo que le hace falta a ellos, que sea divertida.
Muy bien. Y mami practica y mami es genio, inclusive papi, porque saben otro idioma, wow. Sí. Y que seas fluent no importa, tú estás practicando tu inglés y tus Así. hijos están aprendiendo contigo, Sí. que es lo bueno. Muy bien, muy bien. Bueno, pues la verdad es que ha sido una entrevista muy bonita, muy bonito el testimonio y bueno, la experiencia que, bueno, ya tiene muchos años, de 3 generaciones, estamos hablando de los niños, de los nietos, de cómo ha educado bilingüe y la verdad es que es todo un ejemplo a seguir. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Reto Bilingüe, fue un placer. Muchas gracias, señora Caroline Cox. No, gracias a ti, Minerva, cuando gustes, estamos siempre a tu orden. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos y ser parte de Reto Bilingüe. Y si aún no eres parte de Reto Bilingüe, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales de Facebook, de YouTube, de Google Plus y de Twitter. O si no, nos puedes encontrar en retobilingüe.com. Esto fue Reto Bilingüe con Minerva.